Vamos a empezar con la primera mesa de debate titulada Gobiernos locales y ciudadanía, 40 años de la Ley de Bases de Régimen Local, 1985, desafíos para el siglo XXI. En esta primera mesa de debate de tipo transversal se van a tratar fundamentalmente la situación actual y las perspectivas de futuro de las entidades locales, empezando con analizar su realización, funcionamiento y sobre todo los fines de las entidades locales, teniendo en cuenta el acompañamiento que ha habido durante los últimos años a través de la Ley de Bases de Régimen Local, que también cumple 40 años de existencia y que también ha sido objeto de reforma adaptada a las nuevas situaciones que se han ido produciendo en las entidades locales. Por lo tanto, se analizarán todos estos aspectos y las expectativas que hay en las entidades locales y también los desafíos que tiene que afrontar las entidades locales presentes y futuras para hacer frente a los grandes retos que se nos avecinan y que ya están de hecho con nosotros, pero que todavía habrán más y que habrá que adaptarse a las nuevas realidades. Los ponentes que van a intervenir son los siguientes: Rafael Jiménez Asensio, que actuará de moderador de la mesa de debate, consultor institucional, vive ahora mismo en San Sebastián, catedrático acreditado por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, ha sido letrado del Gobierno vasco, jefe del Servicio de Estudios y Publicaciones del Instituto Vasco de Administración Pública, letrado del Consejo General del Poder Judicial, director de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona, director de la Fundación Democracia y Gobierno Local, y otros méritos, como por ejemplo haber sido vocal de la Comisión de Expertos para la Preparación y Estudio del Estatuto Básico del Empleado Público y, por supuesto, autor de numerosísimas publicaciones, ponente y conferenciante, un experto absoluto en la materia de la administración pública y, por supuesto, en la administración local, que queremos muchísimo. Forma parte de la casa, lleva muchísimos años con nosotros y, por lo tanto, se podría considerar casi personal del CENCI. Jesús Colas Tenas, él es secretario general de la Diputación de Zaragoza, funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, categoría superior, director de la Cátedra Arroyo Villanova en el Instituto Fernando el Católico, presidente del Consejo de Transparencia de Aragón, codirector del Máster Contratación Pública Local en la Universidad Autónoma de Madrid, miembro del Consejo de Redacción de la Revista de Estudios de Administración Local y de la Revista Práctica Urbanística, director del Observatorio de Contratación Pública de Cosital Network, colaborador habitual en cursos, actividades y, por supuesto, publicaciones. Jorge Fondevila Antolín, mi querido Jorge, muchísimas gracias también por estar aquí con nosotros, una persona que lleva también muchísimos años colaborando con nuestro centro y que hace el gran esfuerzo de venir desde Cantabria, haciendo todo, cambiando de aviones y pasando todo tipo de vicisitudes hasta llegar a Granada, pero al final lo consigue, siempre lo consigue. Él es jefe de la asesoría jurídica del Gobierno de Cantabria, funcionario de habilitación nacional en la escala de secretaría, doctor en Derecho, también sacó oposiciones al Cuerpo Técnico Superior del Gobierno de Cantabria y al Cuerpo de Letrados del Gobierno de Cantabria. Su experiencia profesional es muy larga, prolija, director general de Función Pública del Gobierno de Cantabria, asesor técnico del Centro de Estudios de Administración Regional de la Comunidad de Cantabria, así como delegado de Protección de Datos, que también ha sido en este Gobierno. Colaborador de revistas como El Consultor, revista del Gabinete Jurídico de Castilla-La Mancha, de la Revista Vasca de Gestión de Personas y Organización del IVAP, evaluador de la Revista de Documentación Administrativa y profesor habitual de muchísimas instituciones, pero ninguna como el CENCI, ¿no, Jorge? Por supuesto. Premio también nacional, Ruiz Castañeda, y, bueno, un bagaje de publicaciones enorme. Y, por último, Isabel María Belmonte, gerente de la Dirección General de Patrimonio de Comunicación Autónoma de Murcia, también bienvenida. Licenciada en Derecho, diplomada en Fiscalidad Local, experta universitaria en Administración Local, máster en Enseñanza de Gestión del Instituto Nacional, de máster en Dirección de Recursos Humanos en la Administración Local, forma parte del Club de Excelencia en Gestión
con numerosísimos puestos de trabajo a lo largo de su vida profesional. Quisiera destacar también haber sido asesora de régimen local en la Dirección General de Administración Local y directora de la Escuela de Formación e Innovación de Administración Pública en la región de Murcia, dinamizadora del INAP, coordinadora, formadora y colaboradora también del INAP, entre otras muchas, porque todos tienen un currículum que si me pusiera a leerlo entero entonces se nos iba la hora. Así que ya sin más, paso la palabra, cuando quieran puedan empezar. Bien, buenos días. Sí, buenos días. En primer lugar, agradecer al Centro de Estudios Municipales y Cooperación Internacional la amabilidad que ha tenido en invitarnos y, obviamente, pues, compartir con ellos, con todas las personas que trabajan en el CEMCI, desde la directora del resto de personal, que tan eficazmente lo hacen, pues a estos 50 aniversario, del 50 aniversario de... 50 años no se cumplen más que una vez en la vida. Los que lo hemos cumplido ya hace bastante, pues entonces somos conscientes de que es una celebración importante. Bien, este primer panel va a girar en torno pues, a un tema, como decía la directora Alicia Solana, pues básicamente transversal. En definitiva, vamos a intentar reflexionar un poco dónde está el gobierno local, si es que está en algún sitio. Esto es la primera pregunta que cabrá hacerse. ¿Dónde está en concreto las instituciones locales, la administración local, llámesele como se quiera? A través de tres enfoques, yo haré el final, porque se me ha pedido también que haga el final, un poco el resumen, las conclusiones y algunas ideas complementarias a todo lo que se va a exponer aquí, de forma bastante efectiva. Como tenemos un reloj que es tremendamente claro, disponemos de 60 minutos, lo tenemos aquí, y no tenemos de momento en otro sitio, espero que no suene la sirena, pues habrá que ser muy estrictos en la gestión del tiempo. Yo más o menos había calculado pues 3-4 minutos ahora de presentación, de introducción. Ya los currículums largamente se han expuesto de las personas que estáis aquí o que estamos aquí y por lo tanto pues vamos a entrar en materia. Bien, 50 aniversario, como decía, es una fecha importante. 40 años de Ley de Bases de Régimen Local también es una fecha importante. Estamos además en la mitad del mandato 2023-2027. Y bueno, no voy a ser portador de buenas noticias, últimamente me caracterizo por eso, por no ser portador de buenas noticias. El gobierno local está en un momento muy crítico. Los que ya tenemos bastante edad y hemos vivido pues, la transición política y los primeros años del régimen constitucional, éramos conscientes de que se hizo una apuesta muy fuerte por el municipalismo en España. Es decir, la autonomía local prácticamente no había existido en España hasta 1978, digamos con el vigor necesario. Entonces, en 1978 se abrió un gran campo de esperanza. Y esos años primeros el municipalismo creció muchísimo. El municipalismo tuvo un protagonismo importantísimo y las instituciones locales también. ¿Qué ha pasado desde entonces? Pues que se ha ido oscureciendo el panorama. Y hoy en día nos encontramos con que el gobierno local, los gobiernos locales, la idea del municipalismo, como les decía, y el resto de gobiernos locales intermedios que coadyuvan a que el municipalismo sea posible, pues se encuentran en horas bajas. No está en la agenda política ya el tema local. Esto seamos conscientes, no nos llamemos a engaño. Yo creo que este es un tema importante. Creo también que la política ha terminado configurando los niveles locales de gobierno como niveles vicariales. Y esto es un problema muy serio. Es decir, que no hay... La autonomía supone también autoorganización, pero supone también un liderazgo político autónomo y no dependiente de las estructuras partidocráticas. Me da igual el color político que sea, ¿no? Ojo, esto es importante. Y bueno, cuando se quitan y ponen alcaldes, no desde las estructuras territoriales, sino desde las estructuras centrales, sean del Estado o sean de las comunidades autónomas llamadas nacionalistas o independentistas, pues realmente algo serio empieza a pasar en el mundo local. Entonces este es el tema. Y bien, yo no voy a entrar más, vamos a entrar con las cuestiones que van a tratar. Primero Jesús Colás, lo vamos a formular un poco a nivel de preguntas, y luego que vosotros disertáis con el límite de tiempo expuesto. Bueno, Jesús,
Yo creo que tienes una idea muy clara de que el mundo local en estos momentos no está pasando por una situación muy, llamémosle, muy interesante, que está, en cierto modo desarticulado en esta configuración del Estado autonómico actual. Es decir, bueno, me gusta mucho la expresión tuya, algunas veces coloquial, esto es un sin Dios, en alguna medida. Pues estamos en una situación bastante compleja, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista normativo, no sé si desde el punto de vista financiero, que yo pensaba decir algo al final. ¿Cómo lo ves todo esto? Bien, pues, en primer lugar, muy buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación a participar en esta conmemoración y celebración del CENCI. Yo siempre me he sentido aquí también como en mi casa, o sea que voy a hablar, como se dice en mi tierra, a calzón quitado, en relación con las preguntas que me formule Rafael, con el que además de compartir muchos momentos agradables, tenemos una amistad de viejo ya y nos conocemos perfectamente. Yo no sé si es porque estoy al final de mi vida profesional y estoy en eso que se llama una especie de estrés ontológico de Pavel, que va desde el nihilismo más absoluto a no saber dónde está uno, pues he de confesar que efectivamente el gobierno local en la actualidad es un auténtico sin Dios. ¿Por qué? Pues, claro, yo que apliqué la ley de régimen local del 55 y los reglamentos, porque hace 45 años que estoy en esto, y un grupo de compañeros y de gentes que nos dedicamos a la vida local, vivimos con entusiasmo la aparición de la ley de régimen local del 85, que no sé si su celebración ahora es motivo de gran satisfacción, pero fue un momento importante, fue un momento de ilusión, sobre todo a través del reconocimiento de la Constitución como lo que nosotros entendíamos que era el tercer pilar del Estado. Y por tercer pilar del Estado entendíamos que había una clara división territorial del poder político y que una parte de ese poder político se residenciaba en el gobierno local. Incluso en la evolución de la ley de bases de régimen local llega un momento en que aparece la ley de modernización y parece que se quiere instalar el gobierno local como tercer nivel de poder. Bueno, eso con la ley de racionalización se fue al traste de una manera absolutamente indecente, de una manera absolutamente impresentable y de una manera absolutamente impecable, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque, claro, el defecto entiendo yo que viene de que la propia Constitución reserva al poder, a nivel local, un poder político, pero no dice exactamente qué poder. No determina el ámbito competencial, no determina exactamente sus relaciones con el resto de los niveles, y eso hace que durante estos años hayamos vivido en un tránsito entre la concepción o la estructura del nivel del Estado en tres niveles: Estado, comunidades autónomas y local, y gobierno local, o que es la teoría de las famosas tres patas, o luego la otra teoría que se interiorizó en los estatutos de la autonomía, que es lo que se llama la interiorización del régimen local. Es decir, las entidades locales, ¿qué son? ¿Son Estado? ¿Son comunidades autónomas? ¿Son ambas cosas o no son ninguna de ambas cosas? Esa es la cuestión. Y en un momento determinado hubo un proyecto de clarificación de ese mundo a nivel conceptual, académico, e incluso con algún proyecto normativo importante. Yo quiero recordar que seguramente de las ideas más esclarecedoras sobre lo que tiene que ser el gobierno local, una de ellas es la tesis de Manuel Zafra, granadino de pro, con el que compartimos también grandes momentos en su día, en la reforma del libro local, etc. Pero este impulso que tuvo en su día la visión o la configuración del gobierno local como el tercer nivel del Estado se ha perdido. En su momento yo creo que fue el Partido Socialista el que de alguna manera lo proyectó, pero desapareció. Y a partir de la ley de racionalización esto ha quedado como un auténtico desierto. En primer lugar, porque la propia ley de racionalización se hace con una excusa absolutamente deleznable.
la suficiencia financiera y el gasto público que nos determinaba la Unión Europea. Y curiosamente se empieza por el nivel local, que era el que menos participaba en los desmanes del gasto público, sin dar una justificación clara de por qué. Aún no se ha explicado todavía. Pero es que además instaura el tema de que el Estado, que según el Tribunal Constitucional, las leyes básicas del Estado eran la garantía de la propia constitucional, de la propia garantía de la autonomía local, y resulta que se convierte en una especie de enemigo, o sea, que el que tenía que salvaguardarnos nos empieza a atacar, afecta al sistema competencial, afecta a la potestad de autoorganización, afecta absolutamente todo. Y a partir de ahí, la verdad es que no sabemos dónde estamos, desde el punto de vista de qué es lo que habría que hacer. Algunos lo tenemos claro, el problema es que a lo mejor el resultado es peor que lo que tenemos, porque en teoría lo que cabría hacer es que en una reforma constitucional el gobierno local tuviese un nivel propio competencial y un sistema de regulación de relaciones interadministrativas propio. ¿Qué ocurre? Que anda, que está el patio como para promover reformas constitucionales, o sea, que a lo mejor resulta que nos tenemos que quedar como la Virgen de Lourdes, a lo mejor salimos peor de lo que estamos, por lo que decía antes Rafael, de que estamos en una concepción absolutamente vicarial. Fijaros que el Constitucional comenzó diferenciando entre autonomía política y autonomía administrativa en relación con el mundo local, concepción que nosotros considerábamos superada. Nosotros entendíamos que la autonomía local, que el poder político local, tenía fundamentalmente una naturaleza política, que también era gestión administrativa, sí, pero básicamente político. Y sin embargo ahora estamos viendo que desde la legislación básica del Estado, desde la ampliación de los títulos competenciales del Estado en materia de régimen local, que siempre se ha considerado en el título del régimen de las administraciones públicas, pues estamos prácticamente en un papel absolutamente desconocido. Y lo que todavía es peor, y apuntaba Rafael, es que no estamos en la agenda política de nadie, absolutamente de nadie. Bueno, la última anécdota, aquí veo que hay muchos compañeros de la habilitación nacional, se negocia políticamente hasta más tales como la competencia de lo que era la habilitación nacional a nivel del Estado. Y no pasa absolutamente nada. Y nadie se levanta. Y nadie, bueno, por cierto, sí. Javier Lambán, expresidente del Gobierno de Aragón, publicó el otro día un artículo en relación con este atentado a lo que significaba el gobierno local como factor de cohesión social a nivel nacional, que entre otras cosas implicaba estos desgajamientos. Y aquí me quedo. Bien, yo creo que ha sido muy ilustrativa tu intervención, tu primera intervención. Yo sí quisiera pues, que también profundizaras un poco, dado que eres secretario general de una diputación provincial tan, digamos, importante como la de Zaragoza. ¿En qué medida la configuración de la intermunicipalidad en la gobernanza local en estos momentos y el papel de las diputaciones provinciales en los sistemas de régimen común, las diputaciones provinciales de régimen, las diputaciones de régimen común, en qué sentido se podrían aportar algunas propuestas de mejora a toda esta situación? Porque creo que bueno, yo te entiendo la pregunta, que no es una pregunta nada fácil, y más estando en una diputación provincial. Bueno, en primer lugar, yo pienso que todos estos movimientos antiprovincialistas que inicialmente surgieron atacando a las diputaciones de males que tienen otros, despilfarro, mapa territorial confuso y difuso, anda que tienen un mapa territorial claro las comunidades autónomas. Para empezar, o sea, que dice que tienen la cosa narices, hay comunidades autónomas que son un dedal, otras son un mundo, en fin. Yo creo que eso se ha atestiguado. Se ha, de alguna manera, se han calmado las aguas. En todo caso, creo que una vez le escuché a Parejo Alfonso decir que las diputaciones provinciales tienen una mala salud de hierro, entre otras cosas porque tienen una gran capacidad de ganar. Pero sí que es verdad que hay que hacer una reconsideración. Hay que hacer una reconsideración, en primer lugar, en que, claro, el gobierno local, ¿cómo se estructura? Y ahí está la clave. La clave está en que con la planta municipal que tenemos, absolutamente atomizada, y con los municipios con la suficiencia financiera, que esa es otra de lo que hemos hablado, claramente requieren
una especie de agrupación que la propia Constitución garantiza, la agrupación de municipios, que es lo que nosotros llamamos la intermunicipalidad. Pero eso significa un cambio en la concepción de las diputaciones provinciales, no tanto como un ente que está una especie sobre el territorio municipal y asiste y concede subvenciones. Esto está bien, pero ahí no se puede acabar la función de una diputación provincial. Yo creo que la diputación provincial tiene que ser algo más. Se han intentado ensayos a través de las políticas de concertación, que supone un paso adelante en el sentido de que las competencias provinciales que se le asignen, sean instrumentales, sean materiales, determina básicamente cuál va a ser la conformación de ese ente. ¿Por qué? Porque en la medida en que se atribuyan funciones de carácter instrumental o asistencial, el sistema de elección y de composición de la propia Diputación es coherente con el sistema de elección indirecta, porque son los municipios y no los ciudadanos de la provincia los que forman parte materialmente de la categoría de ese ente. Si se aportan competencias, como en algún caso quería la ley de racionalización de carácter material, entonces tenemos que estar empezando a hablar de otro tipo de sistema de elección y de conformación de la propia Diputación. Hay que abandonar de alguna forma un poco el claro acervo corporativo que sigue teniendo la Diputación provincial. Hay que superar esa estancia. Eso es lo que yo veo. Por la parte de lo que es la configuración. En cuanto a las competencias, hombre, yo entiendo que en estos momentos toda la Administración en general, y especialmente también por sus especiales características, el mundo del gobierno local, tiene unos retos planteados que necesita arbitrar las competencias a través de cierta eficacia, eficiencia y racionalidad. Me refiero a todo el tema de la administración digital, la automatización, la inteligencia artificial, a todo el tema medioambiental, a todo el tema de lo que son los servicios sociales, no sé si llamarlo así, pero la labor asistencial que en el mundo rural viene es importantísima. Y aquí sí que quiero decir algo que está muy vinculado con lo de la España vaciada y todas estas cosas. Hace muchos años Javier Lambán inventó un concepto en Zaragoza que se llamaba el cuarto espacio. Rafael no sé si lo recordará, pero fue clave en el Congreso de Municipios del siglo XXI del año 2004. 2004 fue. 2004. Bueno, el cuarto espacio era eso. ¿Qué era el cuarto espacio? El cuarto espacio era el terreno que no era urbanita o que no era urbano y que tampoco era autosuficiente dentro de lo que era la planta local para poder satisfacer todos estos servicios. Añadiendo una idea clara, los problemas que tiene esa España vaciada o ese cuarto espacio, que a mi modo de ver son irreversibles, la mayoría de ellos no son competencias de los entes locales, ni la sanidad o salud, ni el transporte, ni la educación, son competencias del Estado. Luego habrá que coordinar toda esa relación de competencias y entre ello creo que ahí juega un papel muy importante la provincia, la Diputación, desde el punto de vista de la intermunicipalidad. Y por ahí creo yo que tienen que ir las cosas. Pero claro, hemos de superar esa concepción que hay desde las comunidades autónomas que siempre quisieron que las diputaciones fueran su administración periférica. No nos engañemos. Y las diputaciones provinciales han sido y siguen estando. Me sabe malo darle la razón a Tomás Fon en este aspecto, ¿no? Pero él dice que en el fondo la subsistencia o el abandono de ese antiprovincianismo está un poco en que han terminado en parte siendo financiadoras de los partidos políticos de forma indirecta. Bueno, pues eso es lo que hay. Por eso hay que repensar absolutamente cuál es el papel de la provincia, cuál es el papel de la Diputación, sabiendo, según mi criterio, que las diputaciones tienen que ejercer competencias en el ámbito territorial que les es propio con los municipios, con los ayuntamientos, no para los ayuntamientos. Y ahí viene toda esa idea que está también ya perdida de los consejos de alcaldes y todas estas cuestiones, que ha llevado un tránsito como el de los pozales de los críos en la playa, ¿verdad? Porque ningún parlamento acepta ni quiere que exista en su sede un gobierno de gentes que no sean legitimadas por la elección directa, ¿no? Entonces, ahí hay un gran reto, pero dependerá de quién. Dependerá de que efectivamente, a mi modo de ver,
exista una ley por encima de las comunidades autónomas, que tiene que ser la Constitución la que determina y establezca todas estas relaciones. No sé si he contestado a tu pregunta. Perfectamente, yo creo que mejor que nadie, porque yo creo que has tocado uno de los temas más importantes con la referencia al cuarto espacio y la España vaciada. Bien, además nos viene muy bien tu reflexión general de marco conceptual y de tu experiencia práctica, que es evidentemente muy rica, para que Jorge Fondevila pues ya entre en cuestiones más concretas. Y en concreto pues hay tres que me gustaría plantearle. Él había preparado un texto, un documento que me ha venido muy bien como guía, que tiene un título sugerente, una singularidad con claroscuros en la búsqueda de la Ítaca de una real autonomía local. Y bueno, aquí analiza pues todos los problemas que están azotando, entre comillas, a las administraciones locales. La primera cuestión es obvia, la planta municipal. La planta municipal, que estaba sobrevolando también la intervención de Jesús, y la prestación de los servicios municipales. Este diseño legal que tenemos, ¿cuáles son sus pros, sus contras, sus ventajas, sus inconvenientes? 5 minutos máximo. 5. Bueno, lo intentaremos. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación del CENFI y a la Diputación para poder asistir a este importante acto. Agradecer, eso tengo que decirlo claramente, a toda la familia del CENFI, por su directora, el personal, que veo que hay bastantes caras conocidas por aquí. Han sido esenciales durante estos años de colaboración y no puedo evitar el tener que decir, señores, me quito el sombrero con ustedes. Dicho esto, y centrando, porque ya me han dicho 5 minutos. Un matiz, estoy de acuerdo con el anterior ponente, con Jesús, en lo de la reforma constitucional. Esto es un sin Dios, y tomo también la referencia de él. Recuerdo que hace 40 años tomé posesión como secretario de ayuntamiento, en el mes de junio. La ley se había aprobado en el mes de abril. Es decir, somos prácticamente, hemos nacido a la vez y hemos desarrollado. Yo creo que a mí me ha ido mejor que a la ley, las cosas como son. Pero dicho esto, el panorama, la sensación es que ya en su momento era una ley que nacía bajo un parámetro constitucional, que ahí estoy totalmente de acuerdo, insuficiente de regulación. Me parece que es una regulación que ha dejado muchos vacíos, la famosa garantía institucional que diseñó el Tribunal Constitucional para justificar esos elementos. No voy a repetir lo que ya ha explicado tan acertadamente mi anterior compañero. Y ya entrando a lo concreto, tenemos un problema gravísimo en este país. Es cierto que también parece que Francia tiene algo parecido en cierta medida, pero es la planta municipal. Tenemos exactamente 8.131 municipios, de los cuales 6.827 son menores de 5.000 habitantes. Y de estos 5.000 son menores de 2.652. Es decir, con este panorama de planta municipal, tenemos que hacer una reflexión de que si realmente tiene sentido esos municipios, tiene sentido cómo configurar la prestación de servicios. Es que yo entiendo que aquí tenemos un problema clarísimamente, que además la ley 27/2013 anunció a bombo y platillo, vamos a fomentar la fusión, vamos a fomentar la reducción de municipios, y se quedó como toda la ley en agua de borrajas. Lo único que ha sido esa ley ha sido complicar las cosas y estropearlas mucho más, porque la verdad es que de arreglar muy poco la ley 27/2013. Por lo tanto, panorama que tenemos, una planta municipal desmesurada, que dificulta muchísimo una forma real y efectiva de prestación de servicios. Ahora veremos, quiero también comentar el tema de las competencias. Una ausencia real. Yo, por ejemplo, vengo de una comunidad autónoma como es Cantabria, uniprovincial. ¿Dónde está el asociacionismo municipal? Mancomunidades, consorcios, que entiendo que con este panorama de municipios de 500 habitantes es básico, es esencial si quieren garantizar realmente una prestación de servicios adecuada. Es muy grave el problema que tenemos de prestación. Hay otra cuestión también para mí básica, esencial, que creo que merece una reflexión y un proyecto a futuro.
No es de recibo seguir teniendo una ley de régimen local diseñada para medianos y grandes municipios, que son la parte minoritaria de este país. Tenemos un panorama, un mapa municipal de pequeños y micro municipios. Ha llegado el momento de que se apruebe un estatuto específico para los pequeños y micro municipios. ¿Por qué digo esto? Pues muy sencillo. ¿Qué carrera administrativa va a tener un municipio que está formado por un secretario, un auxiliar o dos auxiliares y el alguacil? ¿Qué carrera administrativa? Por ejemplo. O municipios con un poco más. ¿Qué tipo de prestación de régimen de funcionamiento de administración electrónica va a tener ese pequeño municipio? Que es de mínimos. Hay un ejemplo. El Real Decreto 500 es que lo tengo por aquí apuntado, perdón, ya me falla, ya uno se va haciendo mayor. Es sobre la contabilidad municipal, lo tenía aquí apuntado, pero ahora no lo encuentro. El 500/1990 es un ejemplo perfecto de lo que necesitamos. A eso me estoy refiriendo, un marco jurídico específico para ese ámbito. No se puede intentar matar moscas a cañonazos y aplicar el régimen jurídico general. Siguiendo, sí quiero hacer nada, desde luego esto supone que es otro elemento deficitario enormemente. ¿Se dan cuenta ustedes de que desde el año que todo el desarrollo reglamentario esencial en el ámbito local, y digo el 781/86, el reglamento de organización, el ROF, el reglamento de población y demarcación, el reglamento de deslinde de términos municipales, el régimen de funcionamiento del registro de entidades locales, el decreto sobre bienes del régimen local, etcétera, 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 es todo normativa del año 1986? Que el ROF en estos momentos, este sí que es un sin Dios de inaplicación, porque está concebido para una administración absolutamente analógica y estamos en la administración digital. O sea, es decir, hay que coger de arriba a abajo y tener estos ejes fundamentales de reforma. Creo que son esenciales. Es una ley que ha viajado hacia Ítaca, pero sigue sin llegar a Ítaca y necesita hacer unas buenas reformas en su barco, porque tiene vías de agua clarísimas. ¿Y cuánto me queda exactamente? No depende, te iba a hacer 3 preguntas, pero ya estás contestando a la segunda. Vale. Entonces, con lo es cual muy relativo ya. Te quedan 7 minutos. Bueno. Vale, pues la siguiente. Venga. No, la última era porque ya has del marco normativo local ya has hecho unas reflexiones y sobre todo un aspecto muy importante es todo el desarrollo reglamentario. Ligado con lo que decía Jesús y con lo que has dicho tú antes, todo el tema de competencias propias e impropias. ¿Cómo lo ves? Es decir, ¿en qué medida pues, todo esto está resolviendo los problemas de gestión de servicios en los municipios o no? Vale, bueno, pues, por cierto, un simple ya detalle final del marco normativo, que se me ha olvidado. Seguimos con el reglamento de 1955 de servicios. Nadie se olvide. El reglamento de servicios es el de 1955, que hay bastantes comunidades autónomas que todavía no han regulado esta materia y sigue aplicándose el del 55, el famoso artículo 9, por ejemplo, de las licencias. Por lo tanto, este es el panorama. Competencias, efectivamente. La ley 27/2013, a mi juicio, ha sido un auténtico fracaso, un bluff, porque esa creación de competencias propias e impropias al final ha quedado en agua de borrajas. Al final los ayuntamientos siguen prestando como les da la gana esas competencias impropias, o llamadas impropias. Hace falta una delimitación real, correcta, de competencias. Probablemente un listado cerrado. Ya sé que los listados cerrados son complicados, que tiene que haber siempre un margen, como diríamos, de colchón, como el que se instala en los edificios para evitar riesgos sísmicos, que permite una cierta flexibilidad de movimiento, cierto, necesario. Pero creo que el actual marco de delimitación de competencias, que retomando lo que acertadamente muy bien ha explicado el anterior ponente, de cuál es el papel de las comunidades autónomas, cuál es el papel del Estado y de las entidades locales, ahí es donde tenemos el tema. Propias e impropias, pero ¿impropias de quién? ¿Porque son de la comunidad autónoma o son del Estado? Es decir, tenemos
un patiburrillo que no ha resuelto para nada la Ley 27/2013. Hay que replantearse íntegramente el tema de la competencia. Lógicamente, tanto por una posible reforma constitucional, inasumible en estos momentos, pero que sería necesaria que delimitara la administración local, como asimismo, al menos una reforma de la Ley de régimen local que delimite realmente el famoso artículo 5 que declaró el Tribunal Constitucional inconstitucional por venir en esa ley de bases. Pues mire usted, a lo mejor ha llegado el momento que de algún modo hay que articular ese famoso artículo 5, que creo que no era tan malo, y de hecho yo puedo decir que muchas veces a nivel operativo lo sigo tirando de él, porque dijo el Constitucional que era correcto. No dijo que no era correcto, lo que dijo es que no era correcta desde un punto de vista jurídico formal el instrumento. Y simplemente ya, como es la tercera y ya tengo que acabar, ya sé que si no me va a reñir. No, yo aquí. no, el reloj te va a reñir. El reloj me va a reñir. Te quedan 4 minutos. Cuatro me quedan. Pues 3. Uy, perfecto, ya con eso ya voy de maravilla. Sí quería hacer una pequeña reflexión final de algunos temas. Cuando hablamos de la prestación de servicios y las competencias impropias, quiero hacer un llamamiento a lo siguiente. Hay también que reconfigurar este tema porque está generando un granero de posibles conflictos nuevos y que van a afectar al ámbito del empleo público. No voy a profundizar en el empleo público porque hay otra mesa ni especializada de grandes profesionales al respecto. Pero seguimos con el andamiaje de las subvenciones. Las famosas subvenciones para competencias impropias, para servicios no propiamente municipales. Esas subvenciones al final te financia el 70% del salario de tu trabajador o te financia el 50%, el 50% tú. Contratación temporal. El chico lleva 1 año. Cuando renuevo la subvención, a los 2 años, hey, este chico que bien, que tal, que trabaja muy bien, vamos a mantenerle. Cuando queremos, encadenamiento de contratos. Volvemos al problema de personal laboral temporal en fraude de ley y dentro de 4 o 5 años, como mucho, entre los fondos Next Generation y las subvenciones, volvemos a tener otra estabilización. Ese es el camino que llevamos. Es un dislate. No puede ser un sistema subvencional que gire en ese tipo de áreas. Y luego, por último, simplemente una reflexión que me parece esencial. Y creo que la compañera va a tratar con mucha más profundidad de ese tema. Hemos entrado en una dinámica donde es esencial en nuestras administraciones la reforma de la administración digital, o llamada administración digital, la administración electrónica primeramente y demás. Bien, es esencial su implementación, pero hay que tener, creo, a mi juicio, una reflexión previa. Es esencial a Cintra, es decir, tenemos que mejorar todos los servicios y van a ser herramientas esenciales para la implementación adecuada y funcionamiento adecuado de nuestros servicios, internamente. Ahora bien, lo que no puede ser, que lo he llamado así desde el 2021 y lo tengo publicado, es imponer el despotismo ilustrado electrónico. Hay una brecha digital. Y aunque no hubiera una brecha digital, no es de recibo que impongamos manu militari, todo para los ciudadanos, pero sin los ciudadanos. La administración, el uso de medios electrónicos de modo obligatorio. Me parece absolutamente un dislate, una falta de respeto al ciudadano, igual que ha sido la cita previa, otra falta de respeto absoluta al ciudadano, inadmisible. Por lo tanto, una reflexión final. IA. Actuaciones administrativas automatizadas. Todo es absolutamente necesario. Lo dice alguien que ha sido responsable de todo el marco jurídico en mi comunidad autónoma de puesta en funcionamiento de la administración electrónica. O sea que algo está implicado. Pero lo que no podemos hacer es maltratar a los ciudadanos. Tienen derecho a que se les trate dignamente. Y el obligar el uso electrónico a los ciudadanos es un auténtico maltrato. Lo digo así de claro y así de contundente. Y en el ámbito local, más aún, porque no olvidemos, en los pueblos todos saben quién es el primo de este es el nieto de fulanito, se conocen todos. ¿Qué sentido? Lo que necesitamos es una atención presencial, real, humana. Vamos a un país de viejos, como la famosa película, y estamos en un país de viejos. La brecha digital está ahí. Y con esto yo no añadiría nada más. No quiero ser apocalíptico, al contrario, creo en la administración digital, es necesaria, es muy importante,
pero no nos olvidemos de las personas. Bien, muchas gracias, Jorge, por las reflexiones que has hecho. Evidentemente, un panel transversal como es este, pues tiene que pisar el callo de otros paneles, entonces, pero bueno, en cualquier caso, son simplemente para abrir boca. Yo creo que ha estado muy bien en este aspecto. Y bien, ahora cierra las intervenciones Isabel Belmonte. Y bueno, pues también le vamos a plantear 3 cuestiones, sabiendo que el tiempo ya se nos echa encima, pero bueno, tienes 15 minutos bien gestionados, creo que dan bastante de sí. ¿Cuál es tu punto de vista sobre el nuevo contexto de transformación social que se está planteando en las entidades locales que viven actualmente los gobiernos locales y básicamente los ayuntamientos en esta tercera década ya del siglo XXI? Bueno, pues buenos días, y además no es casualidad que Rafa me haya puesto en tercer lugar para intervenir, porque sabe que hablo bastante rápido y dice, si falta tiempo tú corres y así llegamos y cumplimos, ¿no? O club. Bueno, pues lo dicho, buenos días, y en primer lugar a mí me gustaría dar las gracias al CENCI, en especial a su directora general, Alicia Solana, la amable invitación por estar hoy aquí en este magnífico congreso, celebrando este 50 aniversario, de lo cual os doy mis más sinceras felicitaciones. Además, muy contenta de estar aquí en esta ciudad tan bonita, que hacía tiempo que no visitaba, y el hacerlo rodeada en compañía de grandes compañeros y compañeras. Bueno, y ya dando respuesta, Rafa, a la pregunta que me hacías, a mí me gustaría comenzar haciendo una reflexión personal sobre mi trayectoria en la administración pública, y es que, aunque yo vengo de la Comunidad Autónoma de Murcia, pues mi primer puesto en la administración pública fue el de jefa de recaudación y tesorera municipal de fondos en un ayuntamiento, en mi comunidad autónoma, concretamente en el ayuntamiento de Jumilla. Y realmente, sin embargo, ahora, 19 años después de mi salida del mundo local, aunque no he estado absolutamente desconectada de este, porque incluso estando en la comunidad autónoma estuve 6 años asesorando desde la Dirección General de Administración Local a alcaldes y a ayuntamientos, pues, como digo, después de 19 años de mi salida del mundo local, vuelvo de nuevo ahora, pero desde otra óptica y desde otro puesto diferente, en este caso como alto cargo, como coordinadora general del área de servicios a la ciudadanía en otro ayuntamiento distinto. Bueno, yo tengo clara una cosa, y es que la situación que yo me voy a encontrar, nada más entrar de nuevo al mundo local, no tiene nada que ver con la que yo me encontré hace 19 años, ni siquiera con la que hace 40 años, ¿no? Que sabéis que se acaba de conmemorar, ¿no?, el 40 aniversario de la Ley de Bases de Régimen Local. Y esto es algo evidente, ¿no? Pero sin embargo hay cosas que sin embargo han permanecido a lo largo del tiempo. Seguimos teniendo la misma Ley de Bases de Régimen Local, la Ley 785 de 2 de abril, y seguimos teniendo un mismo principio de autonomía constitucional que, como Rafa ha comentado en alguna ocasión, pues, y como han comentado los compañeros, pues está herido de muerte o cuando menos debilitado al máximo. Está claro, ¿no?, que el contexto en el que se aprobó la Ley 785 y la situación de los gobiernos locales en ese momento, tras varios años antes de haberse aprobado la Constitución del 78, pues no tiene nada que ver con la situación y el contexto actuales. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque el sector público hoy día se enfrenta a retos extraordinarios, como todos sabemos, como consecuencia de un entorno extremadamente complejo, incierto y cambiante. Entonces, ¿cuáles serían, ya yendo al core de la pregunta, cuáles serían, por tanto, el nuevo contexto de transformación social acelerada que viven los gobiernos locales? Bueno, pues realmente los gobiernos locales se enfrentan a una realidad social y se enfrentan a una transformación profunda y radical que viene fundamentalmente marcada por 3 hitos, ¿no? Un primer hito sería una realidad o una nueva realidad socioeconómica, sobre todo tras la COVID-19, como todos ustedes saben, marcó un antes y un después en todos los ámbitos de la gestión pública y que en el ámbito local tuvo una incidencia especialmente importante. En segundo lugar, tendríamos que hacer referencia a la tensión existente y creciente entre las demandas crecientes de la ciudadanía y la limitación de los recursos disponibles y las capacidades, sobre todo desde el punto de vista institucional, para hacer frente a estas demandas. Y, en tercer lugar, un tercer hito que yo remarcaría sería la existencia de un completo y complejo conjunto de retos o desafíos, que si quiere luego, Rafa, podemos comentar algunos, que coadyuvan y que realmente son de distinta naturaleza, pero que requieren de respuestas inmediatas e innovadoras. Pues esto sería, a grandes rasgos, el panorama que se encuentra en los gobiernos. Planteado el panorama, brevemente, ¿cuáles son para ti los principales desafíos o retos a los que se enfrentan en estos momentos los gobiernos locales? Bueno, pues yo diría que los principales retos o desafíos estratégicos a los que se enfrentan los gobiernos locales, siendo muy escueta y muy brevemente, serían, yo lo reconduciría fundamentalmente a 5
Hay un primer reto, que ya lo han comentado los compañeros en el panel, que sería el reto tecnológico. Y es que la innovación tecnológica y la digitalización acelerada siguen siendo cruciales para responder a las demandas y, sobre todo, para la mejora de la eficiencia y una mejor participación ciudadana. Por supuesto, con la IA a la cabeza, que, como saben, pues ha irrumpido como un auténtico catalizador, transformándolo todo desde cómo aprendemos a cómo trabajamos. Nada más hay que hacer referencia a datos como, por ejemplo, el chat conversacional ChatGPT, que todos conocemos, que saben que fue presentado por la empresa OpenAI en noviembre de 2022 y ya 2 meses después de su presentación ya contaba con 100 millones de usuarios activos. A fecha de febrero de este mismo año ya cuenta con más de 400 millones de usuarios activos a la semana. Con lo cual, ese sería un primer reto importante o desafío, el tecnológico. En segundo lugar, yo hablaría de un reto ambiental, y es que las crisis y emergencias climáticas exigen fundamentalmente de los gobiernos locales pues, que lideren sin más procesos de sostenibilidad y de adaptación ambiental. No podemos olvidar que hay una Agenda de 2030 que hay que cumplir y que nos coadyuva y que coadyuva a la actuación local. En tercer lugar, hablaría de un reto demográfico, y es que los cambios demográficos radicales, como son el envejecimiento poblacional, los flujos migratorios, también la despoblación en pequeños municipios y zonas rurales con la España vaciada, evidentemente lo que demandan son nuevos servicios sociales y nuevos servicios, y también nuevas demandas sociales. Luego, en cuarto lugar, un cuarto reto o desafío sería el fiscal y financiero. El déficit estructural financiero que sufren las haciendas locales y también la sostenibilidad financiera continúan siendo retos cruciales, sobre todo por la limitación en las fuentes de ingresos propias con las que cuentan las haciendas locales y también con la dependencia, sobre todo, de financiaciones externas, sobre todo vía transferencias. Y, en quinto lugar, un quinto reto sería el de la gobernanza, ¿no? La gobernanza robusta, ¿no? Y es que la participación ciudadana y también la necesaria modernización, necesaria reforma, modernización, transformación de la administración local, pues es esencial y básica. No solamente son esenciales para fortalecer la legitimidad democrática, sino también para poder responder a las expectativas de una ciudadanía, que yo digo, una ciudadanía más es decir, más informada, más digitalizada y más exigente. Por tanto, estos serían los principales retos, Rafa, para hacer frente a una administración que lo demanda clarísimamente. Pues muchas gracias. Vamos a ver la última pregunta, porque creo que esta va de suyo. Es decir, ya una vez definidos estos grandes retos, yo creo que de forma muy clara y muy contundente, y por tanto la necesidad de transformar las administraciones públicas. Me gusta mucho porque la utilizo yo también, el concepto de gobernanza robusta ahora, desde el punto de vista local. ¿Qué estrategias crees tú que son necesarias para hacer frente a estos desafíos que has explicado? Sí. Bueno, pues la verdad es que los términos de reforma, modernización, administración, en esencia hacen referencia más o menos a la misma idea, y es al fin y al cabo la necesidad de las instituciones públicas para hacer frente a los retos y que sobre todo pues, demanda el contexto actual, el contexto cambiante, ¿no? en el que nos encontramos. Y yo creo que al final la transformación de las administraciones públicas es un desafío clave para fundamentalmente mejorar la transparencia, la eficiencia y la participación y la calidad de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía. Y desde este punto de vista yo creo que son dos principalmente las estrategias para hacer frente a este importante desafío. Uno, la necesaria reforma y actualización del actual marco normativo local, del que han hablado tanto Jesús como Jorge, y, en segundo lugar, la necesaria capacitación o formación de los servidores públicos locales. En cuanto a la primera, la necesaria actualización del marco normativo local, está claro que la Ley 785, de base de régimen local, pues fue y ha sido el pilar fundamental del régimen local español desde hace 40 años. Sin embargo, nos encontramos ante una nueva realidad, ante un nuevo contexto, y esto es importante tenerlo en cuenta porque esto es lo que justifica no ya la necesidad de una reforma integral de la ley de base, sino que yo hablaría ya de un nuevo texto, la aprobación de un nuevo texto legal, ¿no? ¿Cuáles serían los principales argumentos a favor de esta necesaria reforma, actualización? Lo han comentado también ya los compañeros, pero yo apuntaría fundamentalmente a los siguientes. En primer lugar, hablaría del desfase temporal y la acumulación de reformas parciales. Sabemos que la ley de bases de régimen local ha sido objeto de numerosísimas reformas parciales y esto ha generado un marco normativo muy fragmentado y desactualizado del marco actual y de la realidad.
Las últimas modificaciones, como las introducidas, por ejemplo, por la Ley Orgánica 1/2025 o el Real Decreto Ley 6/2023, realmente obedecen a reformas puntuales, pero que no abordan una visión global y holística de todo lo que es el marco normativo local y, por tanto, pues, no han llegado a abordar una revisión integral de ese marco normativo. En segundo lugar, y como consecuencia de estas reformas parciales, esto ha generado evidentemente una enorme inseguridad jurídica en la aplicación y también dificultades a la hora de interpretar la norma, qué está vigente y qué no está vigente. Y evidentemente un nuevo texto legal no solamente permitiría clarificar, permitiría también simplificar y adaptar la normativa a la realidad actual, permitiendo tanto a los gestores públicos como también a la propia ciudadanía una mayor comprensión y una más fácil aplicación de la norma, que a veces no resulta fácil. En tercer lugar, estarían los nuevos retos sociales, demográficos y los retos tecnológicos. Y es que el mundo local, como hemos dicho, pues atraviesa, se enfrenta a desafíos inéditos, como hemos visto, el envejecimiento poblacional, la digitalización, el papel que cumple o que tiene que cumplir las nuevas diputaciones provinciales, etcétera, etcétera. Y esto, evidentemente, pues fueron desafíos que no se tuvieron en cuenta, o que, evidentemente, porque no existían en el momento de aprobarse la Ley de Bases de Régimen Local. Y ahora son retos que, como hemos dicho, son esenciales y además hay que abordar de una forma necesariamente estratégica. En cuarto lugar, un cuarto motivo para la necesidad de adaptar y de aprobar un nuevo marco normativo estaría la necesidad de adaptar el modelo organizativo y competencial. Y es que se requiere de un nuevo marco normativo que permita fundamentalmente adaptar y permita una mayor diferenciación en la atribución de competencias, teniendo en cuenta la capacidad de gestión de cada municipio, fundamentalmente, y promoviendo sobre todo fórmulas de colaboración para garantizar la sostenibilidad y la calidad de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía en el ámbito local. Y por último, pues un quinto motivo que justificaría, quinto y sexto, ¿no?, serían las exigencias de la Unión Europea y los compromisos internacionales. Evidentemente, se precisa de una adaptación normativa para poder responder a las demandas y a los compromisos asumidos por España en el marco de la recuperación, transformación y resiliencia ante la Unión Europea. Eso es evidente porque también las entidades locales han tenido dificultades serias para poder acceder a los fondos comunitarios, y no digo ya de cara a su justificación. Y por último, tendríamos la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera y la prestación de servicios públicos. Y es que el nuevo texto legal, sobre todo, lo que debe de asegurar es la viabilidad financiera de los municipios, sobre todo estableciendo criterios claros para la creación de nuevos municipios y la prestación de servicios mínimos obligatorios de manera sostenible. Y es que, bueno, pues todo esto en resumen, la aprobación de este nuevo texto legal pues va a permitir dotar a los gobiernos locales de un marco normativo moderno, coherente y adaptado a los desafíos del siglo XXI. Y luego, ya terminando, como segunda gran estrategia para abordar los retos y desafíos de la transformación en la administración local, sin duda está el reto de la capacitación y la formación de los gestores, o sea, de los servidores públicos locales de la administración local. Yo de esto ya hablo muy poquito porque seguro que Alicia nos va a hablar mucho mejor y de manera más extendida, pero evidentemente en el contexto actual tenemos que tener muy claro y presente que el conocimiento y el aprendizaje se han convertido en herramientas estratégicas clave para hacer cambio frente a los cambios y a los retos que se plantean en el contexto actual. De tal manera que podemos llegar a afirmar sin ninguna duda que la formación tradicional, tal y como ya la conocemos, pues ya no es suficiente. Y, desde luego, no es suficiente para hacer frente a las demandas que plantea la realidad local. Decía Henry Ford en una famosa cita que solo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan, es no formarlos y que se queden. Si esto era así una realidad en el siglo pasado, ni qué decir tiene que en el siglo actual, en el pleno siglo XXI, esto es absolutamente algo fundamental. De tal manera que la formación ha dejado de ser un elemento complementario para convertirse en un motor estratégico para el cambio y la transformación. Las organizaciones en general y en particular las organizaciones locales han de tener muy presente que el aprendizaje debe ser parte esencial de su ADN, no solamente para prosperar, sino incluso para sobrevivir en un entorno de incertidumbre. Y además lo dice de manera clarísima el reciente informe sobre el futuro del empleo, publicado por el Foro Económico Mundial y publicado en enero de este mismo año, en el que ya habla de competencias críticas para 2025 y más allá, habla de la curiosidad, del aprendizaje continuo y la capacidad de aprender rápidamente.
Por tanto, lo que cuando en un mundo digital en constante cambio, el aprendizaje permanente a lo largo de toda nuestra vida, lo que se conoce como lifelong learning, desde luego ya no es opcional, sino que se ha convertido en una competencia crítica y vital. Por esa razón, yo creo que hoy día es de suma actualidad, a pesar de que ya tiene bastante tiempo, una cita de un famoso autor estadounidense llamado Alvin Toffler, que en el año 1970, en una obra conocida como El Shot del futuro, decía que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Isabel, por tu reflexión, que bueno, ya más o menos pues se han planteado los 3 puntos de vista y algunas apreciaciones previas que he hecho. Yo he tenido el principio de deferencia más o menos para que el tiempo se gestionara razonablemente y no nos pasemos de hora. Y creo que hemos cumplido con creces por parte de las 3 personas que habéis intervenido. Yo tengo que cerrar un poco este panel con algunas reflexiones, recordaré algunas cosas que se han dicho y algunas otras que son complementarias, porque creo que pueden tener algún interés. Yo creo que el mundo local efectivamente está atravesando un punto crítico. Y este punto crítico pues, es sistémico. Y además pues, no hemos resuelto determinados problemas, muchos, institucionales, pero tampoco de competencias ni de financiación. En financiación, el mundo local vive un espejismo ahora. El espejismo, efectivamente, de que durante 4 años ha habido la suspensión de las reglas fiscales, de que, efectivamente, pues, la inflación ha acrecentado los recursos de la Administración del Estado, los recursos tributarios, y han revertido también en el ámbito local, y el espejismo también de los fondos europeos, que acaba en el 2026, no nos olvidemos, ¿eh? Entonces, que esto tiene fecha de caducidad y, por tanto, volveremos al problema. Uno de los temas que se ha tocado, y que creo que es muy importante, es que la garantía institucional, que tan enfáticamente dijo el Tribunal Constitucional, no ha dado ningún tipo de juego como garantía de la autonomía local. Esto creo que es muy importante, porque es un principio, tal como ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional, con una porosidad total y absoluta, que tiene unas debilidades manifiestas y, por lo tanto, la autonomía local ha ido perdiendo fuelle. Además, el Tribunal Constitucional no ha sido nada sensible a los temas locales, absolutamente nada, y menos todavía municipales. Yo creo que tampoco provinciales, pero vamos, esto es importante. Y bueno, tampoco las soluciones dónde están. Una reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. Miren ustedes, yo soy ya mayor, yo diría que viejo. Tal y como es el panorama político que tenemos en estos momentos, una reforma de una ley cualquiera es una tortura parlamentaria. Entonces, una reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, imagínense ustedes el coste que tendría con la polarización política, el desencuentro total y absoluta de las 2 fuerzas mayoritarias parlamentariamente hablando y, por tanto, pues los costes, porque esto hay que pagarlo y se paga. Recuerden la reforma que se hizo estructural según la Unión Europea, para recibir, digamos, la 4ª entrega de los fondos. Estas reformas estructurales, y una de ellas fue la reforma de la Ley de Régimen Local, porque el Estatuto del Pequeño Municipio ha desaparecido en combate, no se sabe dónde está. Se ha desaparecido completamente, está en el plan de recuperación, pero no aparece por ningún sitio. Pues una de las reformas, y en fin, no sonría una persona que yo sé que está aquí, pero efectivamente una de las reformas estructurales que se hizo es bajar de 5.000 para la segregación de municipios a 4.000, porque había que segregar un municipio específico de una comunidad autónoma específica. Y entonces se bajó el umbral de 5.000 a 4.000. Reforma estructural, de la Ley de Bases. O sea, imagínense ustedes cualquier reforma que puede venir a partir de ahora. Esto es, y puedo seguir con estos ejemplos. Bueno, en fin, pues nos encontramos en un contexto que una reforma de la Ley de Bases de Régimen Local es impensable ahora. Una reforma constitucional que sería la solución correcta para arreglar todos estos problemas, más impensable aún. Entonces, ¿qué queda? Sobrevivir, señores y señoras, sobrevivir, aguantar como sea. En fin, además tenemos un problema adicional. El régimen local está desestructurado también desde un punto de vista que es muy importante. Por un lado se regula el régimen jurídico y las competencias municipales y por otro la financiación. Y ese desarreglo, ese desajuste no va acompasado. Financiación y competencias van cada una por un lado, por 2 raíles distintos y esto genera unos problemas tremendos. Es decir, pero tremendos, en materia de competencias y en materia también de prestación de servicios. Entonces aquí hay muchos problemas.
Entonces, bueno, que toda la reforma que se haya hecho desde 2013, que fue una reforma muy crítica, yo la critiqué muchísimo en su momento, y que fue una reforma que encajaba muy mal con los principios de la ley de bases de régimen local del 85, pero que toda la reforma que se haya hecho desde entonces, sea el Real Decreto Ley 6/2023, el libro tercero, ese Real Decreto Ley transiberiano, que no es ómnibus, es un tren transiberiano, porque bueno, tiene 4 libros, eso es como el Código Civil, entonces, pero es un decreto ley, que es una legislación de excepción, y que eso sea realmente todo lo que se ha hecho en la reforma local, que es un disparate, y entre ellas las medidas que he dicho, pues es francamente chapucera. Y luego están las leyes de nueva generación, que sí que hubo unas leyes de nueva generación, se abrió una ventana de esperanza en los gobiernos locales. En 2010 fue la Comunidad Autónoma de Andalucía, pilotado por Manuel Zafra, que entonces era director general de Administración Local, hasta el momento en que se iba a votar el proyecto de ley en el Parlamento de Andalucía, que lo cesaron fulminantemente. Así de claro. Entonces ya la ley, su autor y su impulsor, se quedó fuera de combate, y por tanto la ley nació ya prácticamente sin vida y ha tenido una vida pues muy poco halagüeña. Luego vino como reflejo de esta ley, que fue una ley interesante, la Ley de Autonomía Local Andaluza, vino la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, de 2016, una ley que también pues, tenía apuestas interesantes desde el punto de vista competencial, desde el punto de vista regulaba por primera vez competencias y financiación, pero que luego no ha tenido ningún desarrollo tampoco efectivo en este tipo de cosas. Regulaba la dirección pública profesional, que tampoco ha tenido ningún desarrollo efectivo. Una ley que no se la creyeron sus impulsores, los políticos que lo impulsaron y la negociaron, entre ellos Perú Bazaco. Y entonces, realmente, pues, pero luego, una vez que desaparecieron también los autores o los impulsores de esta reforma, la ley perdió completamente su sentido. Las diputaciones forales no se la creyeron, los partidos políticos tampoco, y tampoco se la creyó ni la Asociación de Municipios Vascos. Entonces la ley ahora pues es como una, digamos, es un fantasma dentro del sistema normativo que va por ahí pululando. Pero luego vino la ley de garantía de la autonomía municipal de Extremadura, que todo esto pues viene de toda esta corriente, de la LAULA, de la LILE y la ley de garantía, que es una ley interesante, una ley potente desde un punto de vista conceptual, y que tuvo un desarrollo importante en temas de concertación económico-financiera, con una reforma de 2021. Pero bueno, también su impulsor desapareció, su impulsor político, Fernando Blanco, que era también habilitado, desapareció en combate, ya perdieron el gobierno, y esa ley pues ahora es otro fantasma que va por ahí, por el mundo del boletín oficial o de los boletines oficiales, en este caso de las comunidades autónomas. Y con esto estamos, pues francamente un panorama, ¿qué les voy a decir? Pues todas estas buenas ideas, el respaldo político que se dio a las buenas ideas, como decía Alejandro Nieto, y luego también hizo esta misma referencia Manuel Zafra, todo esto pues estas leyes de nueva generación han tenido las patas cortas, una duración muy corta en el tiempo, porque no nos creemos las instituciones. Y esto genera un problema. Y los desafíos creo que han sido expuestos perfectamente por todos los aquí presentes. Hay unos desafíos enormes en la administración local o en los gobiernos locales. Son brutales. Los tecnológicos, los de la España vaciada, el despoblamiento rural, la crisis climática, que nos ha hecho referencia, esto es muy importante, vamos también, bueno, tú has hecho referencia también a los temas medioambientales. Creo que hay unos desafíos brutales, el envejecimiento que se ha hecho referencia, los servicios efectivamente, ¿dónde va a estar los servicios públicos locales? Van a tener un giro también y por tanto van a tener muchísima presión. ¿Todo esto cómo se puede resolver? En fin, la Agenda 2030 ya no da más de sí, se agotó, digamos, puramente fue cosmético todo lo que se ha hecho. Y a partir de aquí, pues, ¿dónde estamos? Estamos, como bien decía Isabel, ante un reto de unas magnitudes considerables. Y es si los gobiernos locales van a ser capaces de construir una gobernanza robusta en sus distintos municipios y en sus distintas provincias o diputaciones. Este es el gran reto. ¿Y yo qué quieren que les diga? La reforma burocrática se hizo de media manera en España, no nos la terminamos de creer, se abandonaron muchos de sus presupuestos o ideas fuerza. La nueva gestión pública aplicamos lo peor, básicamente, que era todo lo que tenía que ver con la privatización y las externalizaciones y la reducción de plantillas, y no aplicamos la dirección pública profesional ni la evaluación de políticas públicas.
Y todo esto pues no nos terminamos de creer. La gobernanza no sabemos ni qué es, cuando las leyes del Estado, disposiciones normativas con rango de ley, hablan de cogobernanza. Cogobernanza es un pleonasmo, es un disparate, es un barbarismo. Es decir, en un sistema autonómico de distintos niveles de gobierno, las relaciones de gobernanza entre instituciones, no es cogobernanza, esto es un disparate. Entonces no terminamos de saber lo que es la gobernanza tampoco, estamos perdidos en un mundo pues, de tinieblas. Y bien, con este panorama, pues, ¿qué quieren que les diga? No les traigo buenas noticias, como les decía al principio, pero hay que creer un poco en esto. Ustedes, los que son más jóvenes y están empujando, digamos, en sus distintos ayuntamientos, hay que intentar construir, sobre todo, una cosa que falla completamente en nuestro sistema de gobernanza. Y acabo, justo en el tiempo correcto, y es la gobernanza intraorganizativa. ¿Somos capaces de crear estructuras organizativas para dar respuesta a los problemas locales? ¿O somos capaces de tener también políticos con sentido institucional, que no los tenemos en estos momentos? ¿Somos capaces de disponer de capacidades administrativas o esto no tiene remedio? Nada más y muchas gracias.